Pues Ramón, bienvenido a Kaizen. Hola, un placer estar aquí. La verdad es que me apetecía mucho que nos sentáramos a hablar por un montón de motivos. Para empezar, porque en este podcast yo he hablado mucho de psicología, de sesgos, de pensamiento crítico, siempre intentando no meter la pata, pero bueno, estando tú aquí seguro que cualquier cosa que yo haya dicho mal queda clara y queda bien explicada. Y por otro lado, porque Javi González Recuenco, con quien he tenido bastante relación desde que pasó por el podcast, precisamente, sé que es buen amigo tuyo y me ha hablado muy bien de ti. Sí, hace Así muchos que años. mil gracias por aceptar. Un placer, un placer, un placer. Sí, de hecho escuché algunos de los episodios, me gustaron mucho y me... No metí la pata mucho, ¿no? No, 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 no. Además, es que, vamos a ver, yo también considero que en esto tiene que haber niveles. O sea, una cosa Claro. es la típica, yo qué sé, pijarita técnica, ¿no? En plan de, bueno, es que un reforzador no es exactamente así, pero con que el concepto central esté bien, Claro. pues para el propósito de divulgar al público está bien. O sea, siempre uno tiene que Esa es saber un cuándo poco se la dirige idea. a un público técnico o cuándo se dirige a un público más, Claro. más bueno, pues más general y que entonces pues hay que ponerse a ese nivel. Oye, antes de entrar en faena del todo, tengo una pregunta un poco rara. Venga, Yo sé que eres un ávido jugador de rol. sí, sí, lo soy. Yo, aunque soy friki en muchas cosas, en eso soy un poco friki de palo porque no he pasado de jugar a través del ordenador. Nunca he jugado una partida de Dungeons and Dragons o similar, aunque me pica mucho la curiosidad. Pero siempre me ha parecido fascinante y me genera una pregunta un poco extraña. ¿Qué crees que has aprendido tú de jugar al rol? Uf, montones de cosas. Jugar al rol es, en muchos aspectos, uno de los hobbies más completos que existen, aunque, claro, no a nivel físico, porque estás sentado hinchándote de golosinas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cosas que aprendes sobre todo desde el papel del árbitro, que es el que yo desempeño más y el que más me gusta hacer. Aprendes, por supuesto, un montón sobre comunicación. Tienes que trabajar constantemente con el lenguaje, tienes que aprender y mejorar pues, tus recursos expresivos para tratar de pues, transmitir emoción, describir con precisión lo que tus jugadores están experimentando, porque tú eres el ordenador. O sea, tus jugadores saben dónde están sus personajes porque tú lo explicas. Tus jugadores saben cómo son los personajes que tú has puesto en ese mundo porque tú los representas. Aprendes mucho sobre organización, sobre planificación, cómo vas a planificar las diferentes escenas, los diferentes sucesos que van a ocurrir. Improvisas un montón, porque claro, tus jugadores siempre teniendo completa libertad de decisión, pues van a hacer cosas que tú no te esperas, ¿no? En plan de, ¿y ahora por qué les ha dado por ejemplo, una cosa que pasa mucho, sale un personaje que es completamente irrelevante, yo qué sé, pues un nota en una cafetería y tus jugadores se obsesionan con él y deciden que tiene que ser súper importante para la trama y entonces empiezan a seguirlo y tienes que inventarte dónde vive y su... Que a ver, que también puedes decir, oye, pues mira, no, lo seguís durante toda la tarde y el nota es un nota normal que no tiene absolutamente nada de interés, pero eso es cutre, ¿no? Tú, pues, intentas además que no se vean los hilos, con lo cual tampoco les puedes decir, no, este personaje no es importante, porque entonces queda feo, ¿sabes? Les recuerda que están en una ficción, con lo cual, pues si ellos van a seguir al camarero, pues tú tienes que ponerte a pensar, bueno, ¿qué cojones hace este tío? ¿Sabes? Sí. Tienes también muchísimo oportunidad de aprender sobre un montón de cosas, porque muchas veces te documentas Claro. para ambientar tus partidas en diferentes sitios. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo jugando una partida de vampiro en Chicago y yo he leído un montón sobre esa ciudad que no he pisado en mi vida para poder intentar describirle y transmitir a mis jugadores, que afortunadamente en este caso tampoco han estado, con lo cual tampoco ninguno me puede poner la cara roja y diciendo, ¿pero qué dices, pavo? Esto no es así. ¿Sabes? Para no hacer un Misión Imposible 2, no sé si te acuerdas de esa película, con Tom Sí. Cruise y Anthony Hopkins, cuando hacen este festival de la vergüenza ajena de poner una procesión de Semana Santa con ninots de las fallas que los llevan a hombros mozos de San Fermín y les prenden fuego y dices, es que en Semana Santa aquí en España queman su ídolo y dices, tú, pero qué polla es esto y están en Sevilla, ¿sabes? Es un poco eso. Entonces, es un hobby muy completo y que se aprende un montón sobre un montón de campos y sobre un montón de cosas. Es un gran ejercicio literario, creo yo. ¿Y por dónde empieza uno que quiera, alguien como yo, alguien que le interese? ¿Por dónde le recomendarías tú empezar a meterse en este mundillo? Lo más fácil y lo que yo recomendaría es buscar a gente que juegue y ver si pueden Ujú. meterte en una partida para probar. O sea, yo creo que además es Vale. la mayoría, es la forma en la que empezamos la mayoría, ¿no? Con alguien conocido, un familiar, un amigo, lo que sea que Mm. juegue y te mete. Y luego además en ciudades grandes es fácil encontrar asociaciones, clubes y demás que muchas veces pues abren sus puertas o unas jornadas. Ahora que la pandemia está ya afortunadamente remitiendo, yo creo que es un buen momento, etcétera. Porque el rol tiene una cosa que es muy fácil de demostrar y es muy difícil de explicar.
O sea, yo te siento ahora a ti a jugar conmigo una partida y a los 10 minutos ya estás totalmente funcionando. Dentro. Pero yo te tengo que explicar verbalmente cómo es y te van a surgir un montón de preguntas que son complejas de contestar porque además muchas veces la mejor contestación es hacerlo. O sea, es decir, bueno, y si yo quiero hacer no sé qué acción, pues entonces prueba a hacerla y verás cómo se resuelve. A ver qué pasa. Entonces, yo creo que la mejor forma siempre es esa. Si no, otra segunda alternativa, si no puedes encontrar un grupo de juego, pues puede ser, por ejemplo, probar o bien a jugar por internet, que hay numerosos foros donde se juega por internet, no digo necesariamente así con videocámaras y todo esto, sino en foros y similares, o acercarte a una tienda especializada y buscar algún juego que sea asequible para novatos. Asequible, en realidad, esto es un poco un mito, porque yo no creo que existan juegos más para novatos que otros. O sea, yo creo que el juego bueno es el que tiene una temática que a ti te gusta. Si te gusta el terror, pues un juego de terror es lo suyo. Si te gusta la fantasía épica, rollo Señor de los Anillos, pues un juego de fantasía es lo suyo. Pero sí es cierto que hay diferentes niveles de complejidad en las reglas. Hay juegos que son muy simulacionistas y que intentan reflejar todos los posibles factores que pueden afectar a una acción de tu personaje. Entonces tienen muchas reglas que pueden ser más complicadas y hay juegos que se suelen llamar más narrativos, que tienen reglas mucho más sencillas, mucho más que muchas veces dejan también mucho más a la improvisación del jugador y del árbitro, pero que lo que es la mecánica de cómo tirar los dados o cómo resolver la acción es más sencilla. Entonces, normalmente para jugadores noveles, pues suele ser mejor esto. Pero yo creo que lo mejor es un grupo, buscar un grupo de gente con la que tú más o menos encajes, porque además, siendo un hobby social, pues sobre todo lo más importante es que encajéis y os llevéis bien. Y probar. Y a la primera partida ya sabes si esto te gusta o no, porque es súper fácil de demostrar. Pues dejamos ahí las recomendaciones. Oye, precisamente a Recuenco le gusta mucho recordar una frase de Steve Jobs, esa de que los puntos se unen a posteriori, se lo he oído decir un montón de veces ya. Y he estado cotillando un poco tu trayectoria y aunque ahora parece, como diría Florentino, que naciste para la psicología, he visto que empezaste estudiando informática. ¿Por qué te dio por la informática y por qué lo dejaste? Por los videojuegos. No sospechaba. Yo quería ser desarrollador de videojuegos, en serio. O sea, era lo que a mí me llamaba la atención, porque yo no soy ni mucho menos un niño precoz con esto de la informática. En casa no tuvimos un ordenador, pues yo qué sé. Bueno, a ver, precoz, ¿qué es precoz? ¿No? Pues, qué sé yo, mi primer ordenador igual tuve contacto con él con 10, 11 años. Entonces, pues, precoz o precoz, no sé. Un Spectrum de 48K que tenía un vecino, pues conseguimos uno para nosotros, de estos que iban con cassette, y era jugar. Lo que pasa es que a mí los videojuegos siempre me fliparon, y los videojuegos en las máquinas de arcade, en los bares, en las recreativas siempre me fliparon, y yo me gasté una cantidad de dinero vergonzante en ese tipo de juegos, porque siempre me ha gustado mucho en realidad todos los medios narrativos. En realidad, al final yo creo que los videojuegos, salvo quizá los más abstractos, que ahí entran más en un hobby similar al ajedrez, por ejemplo, ¿no? Son fundamentalmente un medio narrativo. La mayor parte de los videojuegos, pues, cuentan una historia de una forma u otra. Esa quizás es la razón por la que, por ejemplo, no me interesan los juegos de deporte. Los FIFA, los videojuegos de carreras de coches, no me interesan, salvo que haya violencia. No me interesan. Entonces, cuando yo tuve que elegir, a mí en realidad solo me interesaban dos cosas. Me interesaba la psicología y me interesaba la informática. Y bueno, fue una decisión pragmática. La carrera de informática en aquel momento tenía una nota de corte más alta, pues la puse primero porque pensé, bueno, pues lo lógico es poner la más alta primero. Si me cogen, pues me cogen. Si no me cogen, pues entro en la siguiente. Porque si lo hago al revés, en psicología me van a coger seguro y entonces me quedo sin saber. Bueno, además de que en aquella época pues estaba también el coñazo de la informática, tiene muchas salidas, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. El caso es que me cogieron. Y bueno, el primer cuatrimestre fue una hostia gordísima porque vamos, aprobé una de 7. O sea, me pegaron una follada gigantesca porque, claro, tú vienes del instituto y vienes más o menos relajado, ¿no? Pues bueno, yo nunca he sido un estudiante súper brillante, pero tampoco he sido malo. Pues unas notas de 7 y pico tenía yo de expediente, más o menos bien. Y claro, yo venía acostumbrado del instituto y allí entras y te metes, venga, cálculo, análisis matemático, estadística, no sé, bueno, me pegaron un crujido que flipa. Entonces, claro, me recompuse y empecé a tomármelo más en serio y bueno, pues a ver que esto era otra cosa. Y casi no tocas informática. De hecho, lo que la gente suele pensar que informática, que es programar y tal, pues hay un par de asignaturas, o había, claro, esto te hablo del plan del año 1994, a saber ahora cómo es la historia. Entonces, pues aprobé
las que me suspendieron el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre lo aprobé, el segundo año empecé ya sabiendo a lo que íbamos y tal, pero ahí es donde empecé a tener la crisis, en fin, que empecé a tener dudas, ¿no? Porque me di cuenta de que no me gustaba la idea de verme viviendo de eso, no me gustaba la idea de trabajar en eso, y esto probablemente suene mal y sea como todo estereotipo injusto, porque en realidad la gente con la que yo estaba estudiando en aquella época era una gente normal, en el sentido de que nadie me trató mal ni nada, ¿no? Pero yo veía ese perfil de trabajo y de gente con la que yo iba a acabar trabajando y decía, yo no quiero verme en esto. No es que me parezca mal, es que no quiero para mí. O sea, por eso digo que suena mal, ¿no? Parece una crítica en plan de yo no quiero estar rodeado de friki, pero no era eso. A mí todo el mundo, mis compañeros eran compañeros normales con los que yo tenía relaciones normales de clase. Sino que el hecho era que yo me veía allí y decía, ¿y tú vas a estar haciendo esto el resto de tu vida? Y no lo sabía. Entonces, bueno, pues decidí tomarme una especie de año de reflexión y dije, voy a hacer un año en psicología, voy a ver si esto me parece bien. Ahí, sin saberlo en aquel momento, conseguí combatir un sesgo importantísimo que es el de aversión a la pérdida, ¿no? El de, bueno, ya que estás, ¿por qué no sigues? Tal. Y probé y me enamoré. Me enamoré tuve la suerte además de tener alguna asignatura y algunos profesores que desde el principio pusieron muy en el frente, esto es una ciencia rigurosa, etcétera, esto no son folletadas de diván ni historias de estas. Y realmente vi que se podía explicar la conducta de la gente desde una perspectiva seria, rigurosa, etcétera. Y me enamoré y me enganché y ya me quedé. O sea, eso fue para mí un momento decisivo. No, yo creo que te entiendo bastante bien porque en un momento dado, yo soy teleco y al principio de mi carrera empecé a trabajar en el sector telco y hubo un momento en el que dije, yo no me veo aquí el resto de mi vida vendiendo equipamiento de red telefónica. No tengo nada en contra de eso, pero no me veo, no voy a ser feliz. Así que creo que hay algo muy importante en lo que has dicho para mí y es que en esas edades lo importante es rectificar a tiempo, ¿no? Probar y rectificar a tiempo y es lo que hiciste tú, porque claro, si no... Ahí ya el sesgo de coste hundido o el coste hundido se te va acumulando. Efectivamente, claro, si llegas a tercero o cuarto, mi carrera, bueno, la ingeniería superior en aquella época eran 5 años, claro, si hubiera llegado a tercero, que ya además pasas el Ecuador y te apruebas el primer ciclo, hay una serie de cosas que ahí hacen una presión psicológica importante, en plan de, hostia, ya se ha acabado el primer ciclo, tal, y yo me escapé de ahí, decidiste a tiempo, porque yo creo que un año o dos más me hubiera costado la vida y entonces, a ver, que pues, seguramente pues o habría empezado a trabajar de informático y habría empezado a estudiar psicología mientras, o ya me habría buscado la vida de alguna manera, pero claro, habría sido muy diferente. Entonces, me hace gracia eso de que ahora sí es verdad que en retrospectiva dices, es que estabas destinado a esto literal, pero eso es un cuento que nos contamos, porque en realidad no tenemos control sobre lo que nos pasa, lo que sí necesitamos es contarnos una historieta que más o menos pues una los puntos y le dé sentido a todo porque somos máquinas de buscar sentido. Pero no. Además, bueno, pues yo estudié lo que había disponible porque yo vivía en Granada, vivía con mis padres, yo no tenía los medios para irme a estudiar fuera, con lo cual ya había muchas opciones que me estaban vedadas. Pues dentro de lo que había en Granada, que afortunadamente había mucho, porque Granada es una ciudad con una universidad muy importante, pues esa será. También es que te digo la verdad, aunque a mí me gusta mucho la ciencia, a mí no me atraía, ni nunca me atrajo, ni tuve el menor interés en estudiar biología o física o geología o química. O sea, yo siempre tuve claro que a mí me interesaba hacer videojuegos o entender por qué la gente hace estas gilipolleces que hace. No tenía más historia. Hombre, son dos buenas cosas que te interesen, yo creo. Oye, cuando me preguntan a mí, lo acabas de decir, ¿no? Que muchas veces nos contamos una historia que parece coherente, pero a mí personalmente cuando me preguntan por mi trayectoria siempre digo que mi carrera es básicamente el resultado de combinar curiosidad y azar, de seguir lo primero que pasa por delante que es así un poco brillante y que me llama la atención y perseguirlo. Y me hizo mucha gracia leer en tu web algo parecido de ti. Hoy, si no me equivoco, creo que tienes una consulta privada, eres consultor, docente y también divulgador, pero me pareció leer que dices que el azar ha jugado un papel fundamental en este camino. ¿Cómo fue ese recorrido y qué papel ha jugado el azar? Es enorme. Para empezar, una cosa que yo a veces comento, pero que creo que es un buen ejemplo. Yo te estoy ya hablando desde yo vivía en Madrid en el año 2008 y yo ahora te estoy hablando desde Barcelona y vivo pues con mi mujer y con mis hijas, pero son mi mujer y mis hijas, porque yo en una fiesta, en una cena, me senté en una mesa y no en otra. O sea, estábamos en una reunión de la asociación de Mensa, donde también conocía a Javi Recuenco y demás, y se hacía en el Escorial. Yo en aquella época vivía en Madrid. Y yo conocía ya a la que ahora es mi mujer, a Victoria,
pero sobre todo por las listas de correo, pero alguna vez, no nos acordamos de cuándo fue la primera vez que nos vimos en persona, pero bueno, alguna vez que ella había ido a Madrid o alguna vez que ella había ido a Barcelona y se había organizado alguna cena o alguna cosa para, en plan de, pues que viene alguien de Mensa Barcelona a Madrid, pues le hacemos una cena o lo que sea, pues eso. Alguna vez habíamos interactuado y bien, pero vaya, está. El caso es que me senté con ella en esa mesa, como me podía haber sentado en cualquier otra mesa. Y eso fue lo que propició pues, que empezáramos a hablar, nos hincháramos de copas, etcétera. Y bueno, pues nos acabamos liando. Si no, pues a lo mejor yo no me habría sentado con ella, yo no habría hablado con ella y no habríamos coincidido en un momento en el que los dos pues estábamos pasando por una ruptura con nuestras parejas anteriores y por tanto pues se podían dar las condiciones para empezar nuestra relación. O sea que estoy aquí por esa casualidad, porque vi un sitio y me senté allí, pero también me podía sentar en cualquier otra mesa con cualquier otro de los amigos y amigas que yo tenía por ahí. No fue una cosa ni mucho menos. Claro. Pues con el tema de la carrera pasa un poco lo mismo. Yo empecé a trabajar en Granada, en un centro de psicología que hay allí, y me iba, bueno, pues poco a poco, iba cada vez mejor, ¿no? Porque, bueno, pues el proceso de poner una consulta de psicología en marcha, pues es un proceso que lleva algo de tiempo hasta que adquieres un poco esa inercia de tener suficientes pacientes. Pero como no sé estar quieto, pues empecé a hacer un máster en dirección de recursos humanos mientras iba trabajando y me estaba presentando al PIR también. Que bueno, me presenté los 2 años, el 2002 y el 2003, me quedé cerca, pero no lo saqué, pero bueno, tampoco... También había 65 plazas para toda España, es que era y es una mierda. O sea, ahora estamos casi en 200, pero esto es una mierda. El caso es que hice el máster, porque me lo becaron y tal. Me lo becaron también pues, por casualidad, o sea, como todo. Igual que hice las prácticas en el gabinete donde estaba trabajando por casualidad, porque vi un anuncio y cogí el ticket. O sea, todo esto es así. Entonces, tuve la suerte de que acabé en julio, y me llamaron de PC City, una empresa que había en aquella época que era rival de MediaMarkt, en septiembre. Y resulta pues que pasé el proceso, fui allí y pasé el proceso, me trasladé a Madrid y empecé a trabajar allí, estuve como un año, me fui a una consultora pequeña, estuve otro año allí, acabé hasta los cojones, también me fui y tuve la suerte de que uno de los clientes de la consultora me dijo, oye, pues a mí me vendría bien alguien que me ayudase con el tema de los recursos humanos, porque éramos una empresa pequeñita de 5 personas y ahora somos 30 y los 5 hermanos básicamente, y ahora somos 30 y esto está descontroladísimo y necesitamos pues políticas de formación y de tal. Y me puse a trabajar como consultor por eso, que fue también, pues bueno, una cierta casualidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya voy desarrollando una carrera como consultor y como bueno, el psicólogo de consulta, vuelvo a pasar consulta en Madrid, pero más puntualmente, ¿no? Y en 2008, por casualidad, conozco a la cara de mi mujer, me traslado a Barcelona y a los pocos años, a los 2 años, en 2010 o por ahí, empiezo con la divulgación, pero de nuevo por casualidad, porque me contacta Chema Mateos de la Asociación de ARP, para la Asociación para el Avance del Pensamiento Racional, y me dice, oye Ramón, ¿qué tal? Que he leído cosas que pones en tu blog y no sé qué, están de puta madre, a ver si querrías venir a hacer una charla de escépticos en el pub. Y yo digo, ¿eso qué coño es? Pues eso es que pues nos ponemos en un bar y viene alguien a dar una charla sobre algún tema relacionado con el escepticismo, ¿no? Que normalmente pues suele ser desmontar alguna historia, pues el tarot, la astrología, lo que sea. Y tal. Y nunca hemos tenido un psicólogo que nos explique pues, por qué la gente cree en estas cosas. Y entonces, pues di una primera charla. Te pagan en cerveza, vamos, nos pagaron el billete de tren y cerveza. Y el resto ya nos buscamos la vida nosotros. Y eso fue una casualidad. La cosa es que subieron la charla a YouTube, la charla tuvo buena acogida y me gustó y dije, hostia, pues esto está divertido. Y tal. Y bueno, pues me volvieron a llamar unas cuantas veces y ya empezamos a participar, me empezaron a llamar de otros eventos, a otros me presenté yo porque, bueno, decía, oye, pues, por ejemplo, a la Noche del Conocimiento de Mensa España, pues la organizadora dije, oye, pues Virtudes, si quieres que algún día te dé una charla sobre algo de psicología, y ahí salió la charla de por qué fracasan las parejas, que es la charla que más bombo ha tenido en YouTube y tal, a raíz de la cual me contacta Javi Garriz y me dice, oye, que te vengas a TEDx Madrid. Y a raíz de lo cual sale más cosas, sale el contacto con Óscar Huertas, que es ahora mi amigo, que me dice, Quillo, vente al de Granando Ciencia Granada y vamos a hacer una charla de por qué creemos en cosas raras. Y digo, vamos a hacer una charla de por qué creemos en mierda. Y entonces, Íñigo Gil, de la editorial Kailas, ve esa charla tiempo después y me llama y me dice, oye, Ramón, pues de ahí sale un libro. Y yo en aquella época tenía ya la idea de escribir algún día un libro sobre psicología, pero yo tenía una idea que era poco practicable, porque era una especie de tochazo que se iba a llamar algo así como Psicología para la Vida Cotidiana, en rollo, una parte dedicada a cómo manejar un poquito la ansiedad, una parte dedicada a cómo manejar, un poco, demostrar cómo la psicología te puede ayudar, la psicología científica en tu vida cotidiana, pero era ambicioso, vamos, o sea, y como además era una cosa que era para mí, pues evidentemente no me había puesto nunca.
claro, él me dijo eso, dice, de aquí, de este tema puede salir un libro. Y yo dije, hostia, pues sí, pues un libro cortito, 250 páginas. Y total, pues me enredó y salió. O sea que, como puedes ver, mi carrera de divulgador ha sido casualidad. Mi carrera de docente igual. Yo estaba en Barcelona y una amiga mía tenía una amiga que era profe en una universidad privada que andaban buscando a alguien que pudiera dar un curso de habilidad, una asignatura de habilidades directivas en inglés. Y entonces pues fui allí, di una charla en la asignatura de recursos humanos que daba esta amiga de una amiga, le gusté y me cogieron. Y ya está, y empecé así. O sea, al ser una universidad privada, pues entras como freelance. Entonces, pues luego de allí, de ahí me llamaron de otras 2 universidades. Ahora mismo estoy en 2 de esas 3. Y también chamba. O sea, yo nunca pensé en ser profesor de universidad, ni me postulé, ni nada. Me llamaron, le cogí el gusto. O sea, pues esto es divertido, esto está bien. Pues ya está. Y lo de la divulgación, de nuevo el azar, cuando sacamos el libro salió gracias a que me retrasé con el manuscrito. Salió 2 días antes de empezar el estado de alarma. Con lo cual, gracias a la pandemia y al fenómeno de los negacionistas, los antivacunas y tal, el libro ha tenido una exposición mediática que yo no me hago lío. Yo no digo, hostia, vamos por la octava edición porque soy buenísimo. No, yo sé que parte de ese éxito que ha tenido el libro, pues es porque ha surgido en un momento en el que este tema es muy candente. Este tema es muy candente. Entonces, pues claro, si no hubiera sido por la pandemia, pues probablemente el libro habría pasado mucho más desapercibido, pero claro, ya pues salí en medios, salí en radio, en televisión, etcétera, y ahora estoy en el Hoy por Hoy de Àngels Barceló, pues porque me llamaron un día para hablar de los negacionistas, que llevó a que otro día me llamaran para hablar del síndrome del impostor, les hice gracia y ahora pues tengo una sección con Àngels Barceló, que está siendo divertidísimo. Pero que es lo que te digo, a mí a veces me pregunta la gente, me dice una charla con un compañero, con un muchacho ahí, ¿cómo se llama? El de CRO, un chico que tiene un podcast de marketing, que también lo pasamos súper bien, y me dice, ¿cuál es tu estrategia? Y dice, ¿pero qué estrategia? Yo no tengo de eso. No, es que además hay algo que a mí, yo creo que te vas haciendo consciente cuando te haces, no sé si más mayor o progresas en tu carrera profesional y en muchas cosas, y es que el éxito, o si lo queremos llamar así, se realimenta, ¿no? Y tiene también que ver con cambiar de rumbo a tiempo, porque si no cambias de rumbo a tiempo, se va a realimentar en esa dirección, y lo que decíamos antes, ¿no? Y tú, una vez que pillas una senda, las cosas se realimentan solas, y hay un factor suerte importante que te trae más suerte. De hecho, tengo una mini charla de 3 minutos en la que hice en el FameLab sobre el tema de cómo la suerte en realidad es un patrón conductual y que las personas afortunadas lo único que ocurre, que no tiene nada que ver con el pensamiento positivo ni mierda, de estas no, pero que es cierto que las personas que tienen suerte hacen cosas diferentes de las personas que no las tienen. Pero sí es cierto que además creo que con la experiencia la habilidad más importante que puedes adquirir es la habilidad de vencer ese sesgo del que hablábamos antes, de la aversión a la pérdida, del sesgo del coste hundido, y ser capaz de decir, esto ya no me renta. Esto ya no me renta. ¿Por qué? Claro. Porque es lo que tú dices. Cuando empiezas a tener un poquito de éxito, empiezas a realimentarte, la gente te empieza a llamar, es muy fácil quedarte ahí y que a lo mejor te salga una oportunidad en otro lado y entonces dices, no, yo no la cojo porque yo soy el tío que hace patatas y entonces una oportunidad en el tema de los filetes. Yo creo que tienes que esa es la mejor habilidad que puedes adquirir con la experiencia, la de probar y tantear mucho, tantear constantemente y aunque tú sigas con tus cosas, porque a fin de cuentas, pues la universidad yo preveo seguir haciendo docencia por mucho tiempo, claro. Sigo previendo trabajar en consulta, porque también te voy a decir una cosa, como autor de libro de divulgación no te retiras de trabajar, eso ya te lo digo yo, que estoy escribiendo el segundo, pues, a ver, y de nuevo, que estoy muy contento y que para ser un libro de divulgación pues está yendo muy bien, ¿sabes? Y confiamos en que el segundo, que espero sacarlo a principios del año que viene, también irá bien, pero que yo no me hago lío. O sea, te dice la gente, ¡buah, que vas por la octava edición! Y bueno, sí, pero calma. Yo me he metido en el lío ahora yo de escribir uno y sé un poco cómo van los contratos por detrás. No te claro, a ver, de escribir, pues puedes escribir 4, pues puedes escribir, por ejemplo, es que la gente me dice, guau, pero es que vas por la octava edición de tu libro, eso está muy bien. Y digo, está muy bien para ser un libro de divulgación. Entonces, pues claro, ¿pero cuánto has vendido? Pues yo igual he vendido 7.000 ejemplares físicos del libro y unos pocos cientos o unos pocos miles de ejemplares del libro electrónico. Pero es que la primera tirada de una novela, yo siempre pongo a este señor porque es que además le conocí en el serio desde X y me cae muy bien, Juan Gómez Jurado, que en vez de que un tío le mando un abrazo muy grande. Pero es que Juan, su primera tirada, pues igual son 50.000 ejemplares. O sea, que Juan en la primera tirada, y ahora, claro, y su última novela, yo ya no sé si va por la edición número 50, que tampoco quiere decir que las 50 tiradas sean de ese mismo número de ejemplares, que claro, tirada de un libro puede ser un libro, técnicamente, ¿no? Pero claro, ese tío en la primera tirada del libro vende más de lo que a lo mejor vendo yo en toda mi puta vida. Entonces yo creo que también eso es bueno
para tenerte en perspectiva y no subirte a la parra, porque creo que tienes que tener esa habilidad de decir, esto ya hay que dejarlo estar. Por ejemplo, la consultoría fue una cosa que para mí se volvió insostenible. Se volvió insostenible con el nacimiento de mi primera hija y sobre todo se volvió insostenible porque el mercado de la consultoría de recursos humanos había cambiado a raíz de la crisis económica. Mira, la crisis del 2008 me dio una hostia que flipas. O sea, yo en el 2008, 2009, 2010 yo lo pasé muy mal en cuanto a trabajo. Y decidí que cuando me surgió el tema de la docencia, también por eso empecé a pasar más consultas, etcétera, volví con más fuerza al tema de la consulta, que es una cosa que nunca había dejado, pero bueno, pero que era una cosa que había dejado que se desplazara. Me di cuenta de que era mucho mejor abandonar el barco y decir, bueno, pues, y a ver, ojo, y de vez en cuando, pues algún conocido me pide alguna cosa, generalmente formaciones, ¿no? Pues, oye, puedes venir y dar un curso, puedes venir y dar una charla aquí, tal cual, pues eso sí, porque eso es esas cosas, pero eso ya hablamos de gente que viene a buscarte. Yo hace 6 años o más que yo no hago, digamos, labor comercial activa porque decidí que eso ya... Además que el tiempo es limitado, ¿no? Es decir, ya no voy a invertir tiempo en esto. Si me sale algo, pues me sale y de vez en cuando alguna cosa me sale, pero eso por un lado. Y la otra, esa curiosidad de ir tanteando cosas nuevas. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Y ver un poco y ver cómo va cayendo. Y eso creo que también ayuda a que no te oxides y a que no te conviertas en persona de un solo libro o persona de una sola técnica o persona de un solo discurso. Vaya chapa que te estoy dando, macho. No. Lo que estoy intentando es ordenar mis ideas para no irnos demasiado tangencialmente, pero sobre esto que dices, además, es que esto de probar para mí es esencial y justo pues un poco a mí me ha pasado algo parecido, ¿no? Este fin de semana pasado me invitaron a un congreso de innovación y educación que yo llegué y dije, no sé qué hago aquí, porque es lo primero que les dije. Pero de lo que hablaba era de la importancia de mezclar disciplinas, ¿no? Y de probar cosas nuevas y de intentar traerte aprendizajes de un lado a otro, ¿no? Pero, oye, me gustaría que empezáramos a hablar de psicología un poco más en concreto, con una pregunta que te va a parecer probablemente muy tonta, pero para un ingeniero cuadriculado como yo, cuando te aproximas a la psicología es una experiencia un poco caótica, porque unos te hablan de psicología cognitiva, otros de conductual, y sé que ambas te merecen respeto y otras tantas no tanto, ¿no? Como y de hecho, psicoanálisis, evolucionista... Y me he ido moviendo hacia lo conductual. O sea, claro. Sí. Así que yo supongo que la pregunta es, ¿por qué tenemos todas estas psicologías y sobre todo cómo las reconciliamos entre sí? Esta es una pregunta cojonuda, pero cojonuda. A ver, el problema este es un problema que viene de antiguo y es un problema de lenguaje y de definiciones. Skinner decía, más o menos a mediados del siglo pasado, que un problema que tiene la psicología es que en vez de crear nuestros propios conceptos en base a la observación del comportamiento, dimos por buenos, por válidos, por reales, una serie de conceptos del lenguaje normal. Emoción, memoria, atención. Y dijimos, vale, estos conceptos son verdad, estos son cosas que existen. Y entonces vamos a estudiar cómo son estas cosas. ¿Qué sucede? Hace poco compartía, por ejemplo, un artículo sobre neurociencias precioso en el que se habla justo de que el estudio del cerebro está demostrando que es que estos conceptos pueden no ser buenas maneras de describir cómo funciona el cerebro, porque el cerebro no funciona por áreas estancas de esto es el área del lenguaje, esto es el área de la emoción, esto es el área de tal y de pascual, sino que el cerebro parece que funciona de una forma mucho más entrelazada. Entonces, un problema que hay, un problema de definición, como dicen Emilio Ribes y Marino Pérez, que es que la psicología es una ciencia que su objeto de estudio no está claramente definido. Porque, claro, hay gente que dice, es el estudio de la mente. Bueno, ya, pero hay que buscar una definición de mente que sea científicamente válida. Y ojo, que las puede haber. Y hay aproximaciones que son historias. Por otro lado, los conductistas lo que hacen es aplicar el principio de parsimonia y decir, vamos a ver, la psicología se tiene que ocupar del comportamiento del organismo porque eso es algo que nosotros podemos estudiar porque es una cosa que sucede en el mundo. Pero claro, la definición de conducta ya es la hostia. Yo recomiendo a tus lectores el artículo de Esteve Freixa y Baqué, que se llama ¿Qué es conducta? Solo para ver que el quilombo que hay entre los 14 tipos de conductismo que hay, porque se habla de los conductismos como si fuéramos, es como hablar de los cristianos. O sea, esto es cristiano, católico, protestante, evangelista, baptista, luterano. Claro, compartimos cosas, pero luego hay diferencias metodológicas, filosóficas, etcétera. Por ejemplo, hay diferencia entre conductistas sobre si los pensamientos, estos eventos privados son objetos de estudio o no. Entonces, claro, para un ingeniero que viene de fuera, esto es un caos.
Porque la Claro, lo que está haciendo es... eso te iba a decir, es que cómo reconcilias, primero y voy a ser un poco cabezón aquí, pero Sí. ¿por qué hay diferencias filosóficas? Es decir, en el sentido de que al final el comportamiento será el que sea, y cómo las reconcilias entre sí. Pues esto O es muy mejor dicho, interesante. ¿qué nos quedamos, qué nos podemos quedar de cada una de ellas? Esto es muy interesante, porque yo creo que al final acaba siendo un proceso enriquecedor, pero desde fuera es un guirigay de cojones. En primer lugar, una diferencia filosófica que se ha esbozado y que ahora actualmente tampoco tiene por qué ser cierta. Por ejemplo, una crítica que se hace desde el conductismo a la psicología cognitiva es que es dualista. Dualista en el sentido filosófico de Descartes. Es decir, que los cognitivos parecían asumir que hay una mente como algo separado del cuerpo y los conductistas dicen esto está mal porque tú no puedes hacer estas inferencias, porque no te puedes inventar cosas que no existen para que te encajen en la explicación. Un poco como esta famosa constante, no me acuerdo de su nombre, que salía en la ley de Murphy, ¿no? Que es esa constante que sumada, restada, multiplicada, dividida por un número te da el resultado que quieras tener. Claro, entonces, por ejemplo, cuando yo di psicología del lenguaje se hablaba del lazo articulatorio, que es una estructura que se presupone que existe, que permite el funcionamiento del lenguaje. Pues un conductista te dice, ¿qué es el lazo articulatorio? ¿Eso dónde coño está? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Claro, eso es una crítica filosófica. Los conductistas dicen, si podemos explicar, que es por lo que yo ahora me considero más conductista, si podemos explicar en términos de procesos de aprendizaje este comportamiento, ¿para qué me tengo que inventar yo historias como bloques de computación? No sé qué. ¿Qué pasa? Que el cognitivismo ha ido avanzando y a día de hoy no se puede decir que el cognitivismo sea dualista. ¿Por qué? Porque el cognitivismo se ha anclado firmemente también en el estudio de las bases neurofisiológicas de la conducta, con lo cual, cuando los cognitivos ahora hablan de mente, no hablan de mente como un espíritu, hablan de mente como el resultado emergente de unos procesos fisiológicos que se dan en el organismo. Y dices tú, vale, de acuerdo, podemos seguir poniéndole pegas a esto. Por ejemplo, hay discusiones en cuanto al nivel de análisis, y esto es súper típico en las broncas que tengo yo con gente sobre neurociencia, es decir, que tú encuentres que un área del cerebro hace X en este proceso, no quiere decir que eso sea la causa. Por ejemplo, te pasa cada puto día con la dopamina. Es que te engancha al móvil porque la dopamina. No, tú segregas dopamina porque estás enganchado al móvil, no al revés. Y con las medicaciones, ¿no? También pasa eso, ¿no? Que está claro que tienen un efecto, pero no está claro si el efecto es por la medicación o por... Bueno, de hecho es que es más loco todavía, Jaime, es que es más loco todavía. Hace poco ha salido un estudio que creo que va a ser revolucionario, que es que demuestra que los antidepresivos, que se supone actúan modificando el nivel de serotonina en el cerebro, que esto es una cosa que no se ha probado jamás. Esto desde el año 67 que se formuló la hipótesis, que ya su autor dijo, a ver, que esto es una conjetura, que no os flipéis, que yo no he dicho que esto sea la explicación. Hasta ahora, pues este último estudio, como te decía, lo que demuestra es que a lo mejor lo que sucede es que estos fármacos lo que aumentan es la plasticidad. Esto es la receptividad del cerebro a las interacciones con el entorno, lo cual explicaría por qué un tercio de los pacientes que toman empeoran. ¿Por qué? Claro, porque si tus circunstancias externas son malas, ahí está. Resulta que ese tercio de los pacientes a lo mejor es que coincide con el tercio de pacientes que no están recibiendo terapia o lo que sea y entonces empeoran. Y también explicaría por qué muchas veces la terapia farmacológica es más efectiva combinada con terapia psicológica. Ojito al dato que la terapia psicológica por sí sola siempre es tan o más eficaz que la farmacológica en todos los estudios que yo he visto. Claro, entonces ese guirigay ahora yo creo que se puede reconducir y se puede reconciliar, por ejemplo, cuando los conductistas hacemos un esfuerzo por coger los conceptos que manejan los cognitivos y operativizarlos a nuestro lenguaje del análisis funcional. Por ejemplo, decir, ¿cómo definimos autoestima? Pues en realidad autoestima no es un concepto que no sea útil, pero podemos decir que la autoestima es el conjunto de las verbalizaciones que el sujeto emite acerca de sí mismo. O sea, ¿qué cosas te dices tú acerca de ti mismo? ¿Qué imágenes eres capaz de percibir? ¿Cómo te hablas a ti mismo, no? Correcto. ¿Cómo te hablas? ¿Qué pensamientos tienes sobre ti mismo? Y entonces es una conducta verbal que se puede modificar. Se puede modificar como se puede modificar cualquier otra conducta. Entonces, ahí, por ejemplo, el trabajo de los conductistas en traducir lo que los cognitivos van aportando y viceversa, yo creo que es enriquecedor para ambas. Y también creo, porque soy un optimista, que en el futuro vamos a ir confluyendo hacia un corpus unificado de la psicología, porque, por ejemplo, mira, una cosa, ningún cognitivo te discute lo que son las leyes del aprendizaje. O sea, ningún cognitivo te va a discutir nunca, por ejemplo, lo que es un condicionamiento operante o lo que es un condicionamiento clásico o lo que es una discriminación. O sea, estas operaciones de aprendizaje no se discuten, son así. Ahora. Claro, sobre eso te quería preguntar. Si tuviéramos que contarle a alguien las 4 o 5 ideas básicas que explican la mayoría de nuestra psicología, ¿cuáles crees que serían? Es decir, ¿qué corpus tenemos
común a todas estas psicologías que son nuestras verdades aceptadas y que explican la mayor parte de lo que hacemos? Vale, pues mira, el corpus es más amplio de lo que parece. Esa es la primera buena noticia. ¿Vale? Bien. Entonces, yo, de la parte, primero, si yo tuviera que coger esto, yo lo primero que diría es estudiar aprendizaje, psicología del aprendizaje. Esto es psicología, ojo, ya no hablamos de psicología conductista cognitiva ni hostia, esto hablamos de psicología experimental básica. Es cómo aprendemos a comportarnos, que es el condicionamiento clásico, el operante, la sensibilización, la habituación, qué es una discriminación, etcétera. Todas estas cosas. Esto sea conductista o no lo sea. Esto es básico. Segundo, hay una serie de procesos básicos en psicología social que están más que probados. Por ejemplo, la polarización grupal. Por ejemplo, la afiliación por los grupos con entrada difícil y cómo valoramos más el entrar en grupos que son difíciles de acceder. Muchísimo de lo que sabemos sobre presión social, presión de conformidad social, lo que sabemos sobre persuasión, que es sobre lo que trata el libro que estoy escribiendo ahora, etcétera. Todo esto son cosas que están ya muy replicadas. Hay algunas que se han visto afectadas por esta famosa crisis de replicación, pero eso, si quieres, luego volvemos porque eso también es un tema que hay que pillarlo con pinza. En el campo de la psicología cognitiva, por ejemplo, es importantísimo el estudio de los sesgos. Y eso es un estudio que se ha llevado a cabo de la psicología cognitiva, pero también hay muchísimos estudios en cuanto a, por ejemplo, memoria, procesos psicológicos básicos como es las respuestas emocionales, etcétera. Ahí hay muchísima información. Entonces, sí hay. El campo que yo, quizá a lo mejor es desconocimiento, no lo sé, pero yo veo más flojo el campo de la psicología evolutiva, no evolucionista, no la EvoPsic, porque esa es una pseudociencia, una mamarrachada. La psicología evolutiva, que es la psicología que estudia el desarrollo psicológico de la persona desde su nacimiento hasta la vejez. Ahí es donde yo quizá creo que precisamente además por la influencia del psicoanálisis y otras... En el sentido de los traumas que nos llevamos y las cosas que nos llevamos ahí es donde yo ¿no? creo que flojeamos más, pero hay una gran cantidad. Entonces yo, si fuera una persona que quisiera aproximarme a la psicología de una forma completamente nueva, bueno, yo cogería el libro de psicología de Carol Tabris, que es el manual de introducción mejor que yo conozco. El Tabris de psicología. Pues yo aprendería psicología del aprendizaje, aprendería filosofía de la psicología. Yo creo que ahí yo recomendaría mucho leer Ciencia y Conducta Humana de Skinner. Yo leería El animal social de Aronson, de psicología social, y luego leería probablemente trabajos sobre sesgos. Ahí puede ser, no todo en el libro ahora replica, no todo en el libro es válido, pero Pensar deprisa, pensar despacio de Kahneman es una muy buena aproximación en algunas partes. Hay manuales muy buenos de introducción a la psicología cognitiva. O sea que sí hay un corpus interesante, pero... Voy a añadir yo uno, que es el tuyo. No porque sea un manual, sino porque de verdad yo me he aproximado a la psicología desde fuera y me interesa como aficionado y he leído unas cuantas cosas, pero precisamente el de por qué creemos en mierdas, además de ser muy entretenido y creo que explicar muy bien cómo llegamos a tener grupos de gente que son capaces de creer en cosas muy, muy locas, me parece una introducción muy buena a mecanismos que nos condicionan mucho, como la búsqueda de patrones, los sesgos o la disonancia cognitiva. Y de hecho, a raíz de ponerme yo a hablar de estas cosas en el podcast, me suelen hacer una pregunta sobre la que yo tengo algunas intuiciones en la respuesta, pero que te quiero hacer a ti para ver cómo la respondes tú, que es cómo se puede luchar contra nuestros sesgos cognitivos, y ya sé que el propio Kahneman dice que sigue cayendo en sus sesgos, pero ¿qué formas tenemos de intentar, no sé si luchar o de darnos cuenta, pero sí de protegernos contra ellos? Porque a mí se me ocurren algunas ideas, pero me interesaría mucho saber cómo lo ves tú. Pues mira, yo tal y como lo planteo, creo que el mejor antídoto es la demora. O sea, en la mayor parte de los casos, el procesamiento, y ahí yo sí le doy la razón a Kahneman, los sesgos actúan por el procesamiento de lo que él llama el sistema 1. ¿Ves? Pero fíjate, lo del sistema 1 y sistema 2 es un ejemplo de estas cosas que los conductistas criticamos a los cognitivos, ¿no? Es decir, pero tú estás hablando de una cosa que sabes que en realidad no existe. O sea, que lo estás llamando así porque es conveniente para la explicación, pero que esto en realidad no hay ninguna parte del cerebro que sea el sistema 1 ni el sistema 2, sino que esto es una cosa que te has sacado tú del ojete. O sea, es decir, vamos a suponer que tenemos dos sistemas para explicar por qué la gente se comporta así. Pero bueno, esto es una digresión. Entonces, yo creo que siempre la mejor forma de evitar caer en estos sesgos es tratar siempre que sea posible de insertar una demora entre la recepción de la información y la toma de decisión, ¿vale? Porque muchas veces, en el momento en el que tú te das un poco de tiempo, puedes verlo
con una perspectiva ligeramente diferente y darte cuenta que a lo mejor pues tu pensamiento está siendo sesgado, etcétera. Por ejemplo, el no compartir inmediatamente algo sin haberlo leído es el ejemplo más tonto que se me ocurre, ¿no? El tema este ojo, que esto es súper común, no sé, me acuerdo qué porcentaje de noticias se compartían sin que el que comparte llegara ni siquiera a entrar. O sea, titular y para adentro. Y esto lo hemos hecho todos. Lo segundo es aprender a vigilar tus respuestas emocionales, porque normalmente los sesgos a menudo van acompañados de una reacción emocional, ¿de acuerdo? O sea, la aversión a la pérdida se manifiesta como una sensación de ansiedad, de miedo, etcétera. Cuando tú compartes un bulo, normalmente la emoción que más se suele buscar es la indignación, porque la indignación es la emoción que más probable hace que tú compartas y difundas una información. Fíjate que la mayoría de los bulos son siempre ultrajantes, son siempre, me salía en inglés, no, outrageous. Son cosas que te tienes que encabronar. Yo no veo a la gente compartir bulos bonitos. Yo no veo a la gente compartir bulos chulos. Yo veo a la gente compartir, pues eso, cosas que son enervantes. Cuando tú notas esas sensaciones en tu cuerpo que te dicen estoy experimentando una emoción, es bueno decir, voy a darle un ratito a esto. Voy a darle un ratito a esto antes de decir. Claro, no siempre vas a tener ese lujo, porque habrá veces que yo que sé, que tendrás que tomar una decisión inmediatamente. Pero en tu vida cotidiana, esa demora y ese estar atento a tus propias señales corporales muchas veces puede ayudarte a decir, esto quizá es mi sistema 1, como diría Kahneman, metiendo caña y a lo mejor voy a darle la oportunidad al sistema 2 que haga lo suyo. Porque yo no he encontrado otra manera de hacerlo. Claro, tú piensas además que nosotros vivimos inmersos en una ilusión perpetua. Hace unos años di una charla llamada Tu mente es plana, en la que demuestro, presento la evidencia que Nick Chater propone en su libro del mismo título, para demostrar que no existe un inconsciente en el sentido freudiano. Quiero decir, tenemos acciones inconscientes en el sentido de que no están bajo control ejecutivo porque no requieren un análisis y un procesamiento. Tú conduces, pues se puede decir que conduces de manera inconsciente porque no tienes que estar pensando en meter la marcha, las luces y el no sé qué. Pero no existe una segunda mente debajo de la tuya. Y una de las primeras piezas de evidencia que presenta Chater es precisamente cómo percibimos. Y lo que nosotros percibimos es una ilusión. Nosotros tenemos una ilusión de ver una imagen completa, pero en realidad solo vemos aquello en lo que está enfocada nuestra fobia, que es un arco muy pequeño del campo visual. El resto, el cerebro lo extrapola. Y hace una labor fantástica. Claro, el cerebro hace una labor fantástica encubriendo los sesgos de nuestro procesamiento. O sea, parte de nuestro procesamiento es convencernos a nosotros mismos de que procesamos bien, de que somos objetivos. Y es más, hay un sesgo del que no hablo en el libro, pero que es interesantísimo, que lo formulan Pronin y Hilovich en el año 2004, me parece, 2008, me parece que es 2004, que es la ilusión de introspección, que es la ilusión de que nosotros podemos acceder no solo a los resultados de nuestros procesos psicológicos, esto es, al pensamiento o a la emoción, sino al proceso que lleva a ellos. Pero no es cierto. Nuestra mente es como una calculadora. Si tú a una calculadora le metes 275 por 428, tú accedes al resultado. Pero tú no ves el proceso que lleva la calculadora para tomar la decisión. Pero si tú, digamos, te pides a ti mismo cómo he llegado a esta conclusión, por qué he hecho esto, en ese momento tú produces una explicación que es ficticia de por qué. De hecho, por eso es tan importante, Jaime, el análisis funcional de la conducta, el observar al sujeto y decir, no, cuando tú haces A es porque previamente se ha presentado un estímulo X o se ha dado una condición Y, y a continuación de que tú hagas A ocurre B o C que refuerzan y mantienen esa conducta. Porque si atendemos a la introspección del sujeto, lo que estamos atendiendo es una fábula. Es una fábula. No sabemos explicar nuestra conducta. Me has abierto como 17 melones que voy a intentar traer. Quizá el más reciente, lo último que has dicho, me recuerda a una frase que retuiteé el otro día de Heinlein, que decía que el hombre no es un animal racional, sino un animal racionalizador, que me pareció brillante. Heinlein era un tío brillantísimo a pesar de ser libertario. Pero era. No. De mi escritor de ciencia ficción. He escuchado una charla tuya con libertarios que me hizo mucha gracia. Yo tuve una etapa libertaria, lo que pasa es que tenía 15 años y me pasó la tontería, porque además me di cuenta de que en la novela de Heinlein el libertarianismo funciona porque el libertario siempre es un señor que vive solo en un planeta. Y claro, pues así también soy libertario yo, ¿sabes? O con su familia, claro. Pero en cuanto llega un poco a la sociedad, ya la cosa se pone un poco más jodida. Pero Heinlein era un tío brillante, era un tío absolutamente brillante, porque Heinlein lo que sí tenía era suficiente humildad como para darse cuenta de que ser muy listo no te salva. Claro. Entonces, Heinlein reconocía
que él era un tío capaz, inteligente, y sus protagonistas son siempre personas súper autosuficientes, inteligentes, brillantes, con una gran formación y tal, pero que de vez en cuando se les va la pinza pues, por la emoción, la sentimentalidad, el apego. Y claro, a mí me gusta más la cita de Siniestro Total de nosotros somos seres racionales porque tomamos raciones en los bares. Sí, también te la he oído alguna vez. Claro, es que tenemos que pensar que al final nosotros lo que hacemos es mantener una narrativa constante para darnos sentido a nosotros mismos de lo que estamos haciendo. La metáfora de Chater me parece maravillosa, que es que nuestra mente se construye como un coral, capa sobre capa, segundo a segundo, y intentamos que cada capa sea más o menos congruente con las anteriores, pero no es posible, por eso hay fallos. Y en la charla esa yo detallo cosas curiosas, como por ejemplo que es muy fácil conseguir que una persona rellene una encuesta de opinión política sobre un tema, hacerle un juego de manos, cambiársela por una encuesta que dice lo contrario, y 3 de cada 4 veces no se dan cuenta y se encuentran defendiendo con absoluto rigor una postura que no es la suya pensando que es suya. O sea, fíjate hasta qué punto somos manejables. En el libro que estoy escribiendo ahora hablamos de cómo persuadir a la gente. Y persuadir a la gente muchas veces es hablar a reflejos condicionados. O sea, a cosas que la estrategia de persuasión no entra por la razón. Entra por nuestra presión por conformarnos al grupo, entra por nuestra aversión a la pérdida, entra por nuestro gusto por la gente que se parece a nosotros, entra por factores... Y por evitar nuestras contradicciones muchas veces, claro. Claro, exactamente. Exactamente. O sea, de hecho, en mi ánimo con este segundo libro, igual que con el primero, es que al tomar conciencia, entender por qué pasa esto, podamos tener una cierta autoprotección, ¿no? Y decir, bueno, si sé cómo funcionan estas estrategias, tengo mejores posibilidades de darme cuenta de cuándo las están usando conmigo y ser capaz de elegir otro curso de acción. Voy a intentar retomar uno de los melones que has abierto antes, que, en mi cabeza al menos, y que a ver si conseguimos encajar aquí, que es... hay algo muy relacionado con todo esto que a mí me obsesiona un poco, pero que es casi filosófico. Pero es que este podcast va de aprender un poco cada día, ¿no? Y aprender muchas veces es cambiar de opinión, replantearnos las certezas que tenemos. Y una de mis maneras de aproximarlo siempre ha sido, pues oye, voy a contraponer ideas que no están de acuerdo con la mía, a ver si aprendo. Y alguien me señaló hace poco, con bastante razón, que uno de nuestros sesgos más habituales es que cuando sentimos que nuestras convicciones son atacadas, las reforzamos. ¿Cómo se llega a la verdad entonces? ¿Cómo podemos formarnos una idea objetiva de la realidad si nos cuesta tanto cambiar de opinión? Esa es una... Tú has cambiado de ser conductista de ser cognitivo a conductual. Sí, pero bueno, a ver, también es cierto que pasar de cognitivo a conductual es relativamente menos drástico. O sea, es como, pues no sé cómo lo podríamos comparar, ¿no? Pero piensa que a fin de cuentas, como te decía, son dos posturas filosóficas que tienen mucho en común, con lo cual, bueno, es moverse de una postura a otra que con sus importantes diferencias, pero también tienen sus importantes comunidades. Yo siempre hago el caso de que, joder, más jodido es el caso de, por ejemplo, Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva, que era psicoanalista y creó la terapia cognitiva a raíz de un estudio en el que intentó demostrar las tesis psicoanalíticas sobre la depresión, se comió una mierda, pero en el camino observó que las personas deprimidas suelen tener unos pensamientos, hablarse a sí mismas de una manera determinada. Digo, eso sí que tuvo que ser una hostia. Eso sí que tuvo que ser una hostia. O sea, el paso de psicoanalista a psicólogo cognitivo porque lo has inventado tú, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender que nunca vamos a tener un conocimiento objetivo de la realidad. Vamos a tener una aproximación mejor o peor. Eso es lo primero. Lo segundo, una forma buena de conocer de conocer la realidad de una manera más objetiva es mediante la interacción con otros. Yo siempre... Hay una persona que era un científico, pero que me parece que es un tío... Bueno, dos. Que me parece que son dos tíos súper sensatos y súper cabales, que seguro que tú los conoces, que son Warren Buffett y Charlie Munger. Y estos dos son dos tíos que leen un montón, saben un montón y además son indudablemente personas inteligentes y, entre otras cosas, porque consideran que estudiar psicología es una cosa esencial para los negocios, etcétera, cosa que, por supuesto, a mí me parece que está muy bien. Pero además, Charlie dice una cosa que me parece súper sensata, que es para poder refutar una opinión, debería ser capaz de exponerla y defenderla mejor que sus defensores antes de meterte en la crítica. Con lo cual, lo que yo saco de ahí es que uno debe regularmente exponerse a opiniones contrarias y analizarla y valorarla, mejor todavía si es mediante el debate con otras personas, porque a fin de cuentas, pues el aprendizaje, como tú dices, además me quedo con lo que tú has dicho antes, ¿no? Es un cambio de conducta.
O sea, nosotros sabemos que un organismo aprende algo porque su conducta se modifica. Aprieta una palanca que antes no apretaba, utiliza un móvil que antes no utilizaba, come algo que antes no comía o deja de comer algo que antes comía. Es un cambio de conducta siempre. Si no hay cambio de conducta, realmente no podemos hablar de aprendizaje. Entonces, para conocer la realidad, yo creo que una muy buena idea es tener una suerte de abogado del diablo que de vez en cuando, externo a ti, que de vez en cuando te presente evidencia en contra de estas tesis que tú adoras o te obligue a considerar evidencia en contra de las ideas que tú defiendes. Es más, una de las mejores formas de persuadir a un magufo, por ejemplo, de que le dé una vuelta a su postura, no es presentarle evidencia contraria, sino señalarle y pedirle que explique los agujeros en su propia teoría. Nosotros, por hacerte una analogía, cuando trabajamos desde la terapia cognitiva, por ejemplo, cognitivo-conductual en depresión, una de las cosas que enseñamos al paciente es a cuestionar socráticamente su propio pensamiento. Entonces, no le decimos al paciente, por ejemplo, si un paciente dice no tengo amigos, el psicólogo no le va a decir nunca, eso no es verdad, tú tienes un huevo de amigos, porque eso ya se lo dice todo el mundo. Es un poco lo de Nardone, ¿no? Nardone también Nardone habla mucho es terapia estratégica, pero Nardone toma elementos de la terapia cognitiva. Sí, habla mucho de estas preguntas. Claro, pero fíjate que esto también es una cosa que hacemos los conductistas. Pero lo que hacemos, porque digamos que ese trabajo que hace Beck de moderar los pensamientos, los conductistas, de hecho Rebeca Pardo tiene una tesis doctoral fantástica sobre esto, nosotros explicamos en términos de un moldeamiento moderado verbal. Esto es, el terapeuta actúa como modelo de las verbalizaciones internas que el paciente debería tener y el paciente imita al terapeuta y aprende a hablarse de sí mismo imitando cómo el terapeuta le habla en sesión. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? El terapeuta no te dice, tú tienes un huevo de amigo. El terapeuta te dice, ¿seguro? ¿No tienes ningún amigo? Y entonces el paciente... para que te lo replantees tú mismo. El paciente dice, bueno, a ver, tengo a fulano, a mengano y a zutano. Y dice, o sea, que tienes a 3 amigos. Sí. Y dice, bueno, no podemos decir que no tengas ningún amigo. Tienes 3. Y dice, bueno, pues son muy pocos. Pocos, ¿según qué criterio? ¿Cuál es el criterio para tener suficientes amigos? ¿Cuál es el número mínimo? Claro, aquí ya entra el estilo de cada terapeuta, porque yo igual le digo, bueno, ¿y dónde está el memorándum de la ONU que dice cuál es el número mínimo de amigos? Pero tú me entiendes. Claro, nosotros siempre partimos de que lo que él dice puede ser verdad, pero lo tiene que justificar. Y en ese proceso se lo tiene que justificar a sí mismo. Un poco pasa lo mismo con nuestras creencias. Nosotros tenemos que revisar atentamente los argumentos en contra de nuestras creencias y darles el beneficio de la duda. Eso es un ejercicio muy jodido. A mí me cuesta tanto como al que más. Pero claro, ese beneficio de la duda fue lo que a mí, por ejemplo, me llevó a plantearme mi cambio de postura. También, como te digo, fue fácil porque es lo que te digo, yo no paso de ser, yo qué sé, un constelador familiar a ser conductista y decir, madre mía, llevo toda mi puta vida estafando a la gente, ¿sabes? Sino que yo paso a decir, vale, he estado haciendo una cosa que funciona y que es eficaz, que es una terapia basada en evidencia y tal, a un modelo que a mí me parece que es más riguroso, más preciso, pero que, bueno, no he hecho un cambio tan grande como podría suceder. Y oye, siguiendo un poco por la misma línea, y te decía antes de pasada que me he metido en el berenjenal de escribir un libro que todavía no sabemos muy bien exactamente de qué va a ir, pero muy probablemente va a ser alrededor de hasta qué punto nuestra percepción de la realidad es errónea y cómo convivir con ello, ¿no? Desde distintas perspectivas. Y digo que es un berenjenal porque me recuerda a eso que decías tú, que era del libro que tenías en mente, que era demasiado ambicioso. Sí. La verdad es que no sé cómo hacer esta pregunta sin que parezcamos el nota del gran Lebowski, así que no voy a intentar evitarlo. Bueno, el nota puede ser un modelo vital para muchas cosas, ¿eh? Claro, pero va a sonar una pregunta un poco fumada, la verdad. Pero con lo que sabes tú de psicología, pero de la vida en general, ¿cuánta de la realidad que percibimos es como la percibimos? ¿O más de filosofía barata aún, existe la realidad? ¿Cómo responderías tú a eso? Yo soy un materialista convencido, así que yo creo que existe una realidad. Y una realidad que es de una manera determinada. También entiendo... Otra cosa es cómo la aprendamos, exacto, ¿no? Entiendo que nuestro organismo, como cualquier organismo o como cualquier máquina, tiene unas limitaciones en cuanto a el trozo de realidad que puede percibir. Entonces, bajando al nivel... ¿Cuánto percibimos? Yo suelo decir que nosotros no percibimos la realidad como es, sino que la percibimos como somos. O sea, acepto que hay una percepción de la realidad en la que una parte es así, o sea, yo toco una mesa, la mesa está aquí. Sí. Cómo ese tacto yo lo experimento depende mucho de cómo soy yo. Y eso explica por qué, por ejemplo, pues mi madre se toma el café con leche con unas tenazas porque viene del Monte del Destino
y yo ese café me lo echo por la garganta y sufro porque somos diferentes, pero la temperatura objetiva del café es la misma para los dos. ¿Ves? Entonces, yo creo que hay un núcleo de veracidad en nuestras percepciones, por así decirlo. Vamos a usar una analogía de una pintura, a ver si así lo consigo explicar mejor. Hay un boceto en el fondo de cada pintura. Toda pintura empieza con un boceto. Exacto. Ese boceto está bien. Ese boceto es así. Y luego cada uno le puede poner más color, menos color, brochazos más o menos grandes, pequeños, etc. Y no solo eso, ¿no? Que, por ejemplo, los cuadros que tengo yo aquí detrás, cualquiera que los mire va a interpretar cosas diferentes, que es un poco lo que decías tú también, ¿no? Que cómo somos informa cómo interpretamos la realidad que vemos. Yo, si tuviera que asignarle un porcentaje y tú me dices, venga, Ramón, mójate, ¿qué porcentaje de lo que percibimos es así? Yo diría un 50. Pero esto es un número que me no te lo iba a pedir, no soy tan ingeniero, pero vale. No, pero yo sí soy un poco ingeniero. Y de hecho, es lo que tú decías, yo me alegro mucho de haber hecho informática porque a mí me amuebló la cabeza de una manera que yo considero que me ha beneficiado mucho luego en mi desarrollo profesional. Entre otras cosas porque la ingeniería me enseñó a pensar de una manera estructurada, las matemáticas me enseñaron a pensar de una manera estructurada y eso tuvo mucho que ver con mi apego a la evidencia y al método riguroso y a ser crítico con las teorías que me voy encontrando, etcétera, etcétera. O sea, que ojo, pero que me gusta. Pero yo diría que, hombre, un 50% o puede que incluso algo más porque piensa que de otro modo no habríamos sobrevivido. Es que también es cierto una cosa que me da miedo y esto te lo confieso porque no sé si es una cosa que he comentado alguna vez. A veces pienso que hablando tanto de sesgo y tal, acabas con la impresión de que somos unos completos inútiles y eso tampoco es verdad. Porque somos una especie indudablemente exitosa. O sea, joder, dominamos este planeta. El resto de las especies existen con nuestro permiso. Y hemos llegado... Compartimos miedo. Claro. Porque yo cuando hablo de esto de percibir la realidad y estoy pensando en el libro y tal, lo último que quiero es sonar a posmodernista. O sea, no van por ahí los tiros. No quiero que parezca que todo vale. Creo que mucho de lo que percibimos y cómo vemos el mundo es cierto. Claro, efectivamente. Yo estoy convencido de que existe una realidad objetiva y creo que al nivel que nosotros necesitamos para sobrevivir, la percibimos de una forma bastante correcta. En realidad, si te fijas, y aquí, hostia, me gusta esta pregunta. Si te fijas, en realidad, somos muy buenos percibiendo cosas bastante objetivables, o sea, pues lo que son a nivel sensorial, aquello que necesitamos para sobrevivir. En donde más patinamos es, por ejemplo, cuando atribuimos comportamiento a otro. O sea, cuando nos salimos de nosotros y de la realidad física y empezamos a entrar en atribuir comportamientos al otro, cuando atribuimos nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, cuando tratamos de calcular cómo de representativo es un fenómeno, cómo de frecuente es, ahí es donde patinamos. Y en general cuando asumimos que tenemos toda la información, que es un poco lo último que decías tú, ¿no? Que cuando actuamos como si tuviéramos mucha información y estamos viendo pues, lo de la fobia que decías tú antes. El efecto faro que decía Kahneman, ¿no? Que nosotros vemos un circulito de luz y no se nos ocurre que a lo mejor si movemos el círculo a los lados van a salir más cosas, sino que lo que hay en el círculo de luz cuando lo ponemos, esto es lo que hay. Ya sé todo lo que hace falta saber. Claro, yo, igual que tú, yo considero que somos bastante buenos y prueba de ello es que el otro día lo compartía un meme chorra, pero que me parece muy significativo, ¿no? Que ponía el primer vuelo de los hermanos Wright y al lado el aterrizaje del hombre en la luna y decía, entre esta foto y esta foto hay 66 años y a mí me voló la cabeza. Claro. Y es verdad, ¿no? O sea, no es un hecho sorprendente, ¿sabes? Pero dices, hostia puta, es verdad. O sea, una persona que fuera joven cuando los hermanos Wright hicieron su primer vuelo perfectamente pudo presenciar el aterrizaje en la luna. Y dices, joder, no puede ser que seamos gilipollas. No puede ser. De hecho, hay un libro por ahí que tengo pendiente de leer de un psicólogo, filósofo y neurocientífico que se llama precisamente En defensa de la racionalidad, porque el hombre decía, a ver, ya está bien, hay un montón de cosas que hacemos bien y vamos a hablar de todos los procesos psicológicos que hacemos bien. Y de un tiempo a esta parte, ya te digo, tengo esta preocupación de decir, joder, que parece que esté vendiendo que no valemos para nada, que nada de lo que pensamos es correcto, que nada de lo que percibimos es así, ni lo que recordamos. Y no, yo lo que intento, mi mensaje real sería, es bueno ser siempre escéptico con lo que uno cree. Escéptico en el sentido de periódicamente revisar la evidencia, periódicamente darle una vueltecita a tus ideas a ver si siguen siendo válidas y si siguen sosteniendo, estar abierto a nueva evidencia que pueda contradecirla, mirárselo con calma, pero partiendo de la base de que somos personas con una capacidad válida de procesar el mundo que nos rodea.
O sea, mi mensaje pretende ser esperanzador. Lo es, lo es. Oye, no te quiero robar muchísimo tiempo. Se me quedan unas cuantas preguntas en el No, tintero. tengo tiempo. Se me quedan unas en el tintero que lo mismo te engaño en otro momento para repetir. Pero antes hay unas cositas que sí te quería preguntar. No solo de psicología, sino en el podcast hemos hablado un poco de retórica, de storytelling y de influencia en general, con Cialdini, etcétera. Y Sí. esta temporada probablemente siga profundizando. Y has mencionado, y yo lo tenía previsto preguntártelo, que tu nuevo libro va a ir sobre persuasión. ¿Qué puedes desvelarnos del libro? Bueno, sobre todo sabiendo que en el podcast gusta y seguro que se lo compra todo el mundo. Puedo desvelar un montón de cosas y estoy encantado de que me pregunte. Yo esto de los secretos y tal, me preocupa poco el tema de los secretos con el libro y tal. Vamos a ver, el libro va a tener 3 partes, esencialmente. En una, vamos a revisar precisamente más sobre todo el trabajo de Cialdini en cuanto a sus principios de persuasión, que básicamente los principios de persuasión son estrategias a menudo verbales, pero no siempre necesariamente así, pero generalmente verbales, para conseguir, me sale inglés compliance, para conseguir que la persona te diga que sí, ¿vale? Y voy a explicar cómo funcionan. Básicamente son reflejos condicionados a los que apelamos porque, bien por nuestra historia evolutiva como especie o bien por influencias sociales desde pequeños, pues se han ido implantando. Por ejemplo, el hecho de que cuando alguien te hace un favor, tú te sientes inclinado a devolverlo y, por tanto, si alguien te hace alguna pequeña concesión o algún pequeño favor antes de pedirte algo, es mucho más probable que esto funcione. Pero fíjate, a veces no hace falta hacer la petición. Por ejemplo, cuando en un supermercado te ofrecen una degustación, claro, normalmente eso provoca que tú compres más, pero nadie te ha dicho compra más. ¿Me entiendes? Sí. O sea que, lo de Ben Franklin, ¿no? Lo de Benjamin Franklin, que le dejó un libro a otro que el efecto Franklin, claro, que ya lo mencionaba de hecho en el primer libro, pues lo miraremos un poco porque funciona así. La segunda parte va a tratar sobre lo que Cialdini llama persuasión, Jonah Berger llama influencia invisible, que es factores ambientales que pueden predisponer a una acción determinada y que por tanto pues refuerzan la acción persuasiva, ¿no? Aquí esto es el terreno más pantanoso, es la parte más complicada, porque este es un campo en el que la crisis de replicación ha pegado especialmente fuerte. Por ejemplo, John Bark, que es un tío que se hizo muy famoso por escribir un libro sobre el inconsciente, que la mitad ya no vale ni para tomar por culo porque no ha replicado, hizo unos estudios que se hicieron muy famosos de que si tú cogías a una persona y la exponías a visionar material sobre personas ancianas, luego esa persona andaba más despacio, como que exponerte a viejos te hacía comportarte de forma vieja y tal, que eso es una chorrada. Pero sí es cierto que hay alguna evidencia sólida de que determinados estímulos ambientales, muchas veces además de naturaleza social, te pueden predisponer a comportarte de una manera u otra. Por ejemplo, vamos a hablar de la tensión que hay entre nuestro deseo de conformarnos al grupo, esto es de asimilarnos al grupo, y al mismo tiempo nuestra tensión de diferenciarnos del grupo, porque queremos ser diferentes, pero no demasiado diferentes porque queremos ser parte de. Hablaremos mucho sobre eso y cómo se puede jugar con eso para persuadir y que te persuadan. Y también hablaremos de estrategias más quizá manipulativas que se pueden usar en negociación, etcétera. Y luego la última parte va a tratar directamente sobre la estafa. Esto es un añadido, iba a decir de última hora, pero bueno, no es de última hora, pero se me entiende, no está en el plan original, porque entré en contacto con un libro fascinante de una psicóloga a la que yo recomiendo sin reservas, que es María Konnikova, y sacó un libro que se llama The Confidence Game, y es un libro centrado exclusivamente en la estafa. Y la historia de la estafa es fascinante porque yo creo que la estafa es el proceso de persuasión que más evidencia el uso de todos estos principios, ¿no? Entonces pretendo abrir con la historia del primer estafador del que tenemos noticias, que era un comerciante en la antigua Mesopotamia llamado Ea Nasir, que estafaba a la gente con lingotes de cobre de mala calidad, a repasar algunos, por ejemplo, un tío que vendió la Torre Eiffel 2 veces, otro que consiguió arruinar a una familia aristocrática francesa por completo, a los casos más célebres, y explicar cómo funciona, porque una parte importante del libro, además, es un poco como en el anterior, hacer ver que hay unos ciertos mecanismos de persuasión que funcionan, pero al final funcionan explotando características nuestras. O sea, al final es una cuestión de explotar puntos débiles. Y en la estafa esto se ve particularmente bien porque, por ejemplo, no existe un perfil del estafador. La gente dice, los estafadores son siempre sociópatas. Bueno, eso no es así. Ni tampoco existe un perfil de la víctima. El único rasgo que se ha encontrado con respecto a las víctimas que es consistente es que es mucho más probable que te estafen si te han estafado ya antes. Fíjate. Curioso. Porque, dos cosas. Primera, muchas estafas no se denuncian por vergüenza. Pero es que además
en muchos casos la persona no considera haber sido estafada. Hay muchísimos casos que mostraré de estafadores que los han pillado, los han llevado a juicio y con toda la evidencia sus víctimas les han pagado la defensa. Bueno, hay un tema de disonancia cognitiva ahí, ¿no? Y de intentar autojustificarte. Por supuesto. Y ahí es donde entra precisamente este tema de explotar las debilidades. Las estafas funcionan porque queremos que sean verdad. Claro. Porque además tendemos a pensar que lo merecemos y que además somos muy listos y no podemos ser engañados. Fíjate que el haber sido estafado lo que hace es que te genera la ilusión de decir, a mí ya no me vuelves a pillar. Y esa confianza es precisamente fatal. También explico cómo hacen los estafadores para seleccionar a sus víctimas, qué es lo que ellos buscan, cómo filtran. Porque en realidad la parte más decisiva de un proceso de estafa es el filtrado. Es encontrar a la persona a la que vas a tratar de estafar. Una vez que el proceso se pone en marcha, coge una inercia en el que llega un momento en el que es la propia víctima la que está tirando el proceso adelante. Y vamos a explicar los pasos, etcétera. En conjunto, voy a intentar ser somero porque me gustaría que la duración, la longitud del libro fuera similar a la del anterior. O sea, yo no quiero que sea un libro muy extenso. Pero van a ser esas 3 partes. Y la última la incluí porque además considero que es una cuestión, como decíamos, de protección, ¿no? Decir, oye, si identificas estas cosas, pues tienes mejores posibilidades de darte cuenta si alguna vez entras en contacto. Porque además, con las nuevas tecnologías, yo no sé si has visto una peli maravillosa de Tom Hanks y de Leonardo DiCaprio, la de Atrápame si puedes. Sí. Pues Frank Abagnale, el tío que protagoniza esa película, le entrevistaron y él lo dijo, dice, yo llego a tener, cuando yo era adolescente, porque la mayor parte además de esta estafa la hizo siendo un chaval de 15 años, que es lo más alucinante de todo, yo llego a tener redes sociales, móviles y demás en mi época y habría hecho 50 veces más. O sea, la tecnología no nos ha hecho menos vulnerables, nos ha hecho mucho más vulnerables. No, porque además es un hacker en potencia, ¿no? Es ingeniería social pura y dura. Puedes sacarle a cualquiera lo que quieras si tienes esa capacidad. Y una capacidad además de llegar a víctimas que no tenías antes. Claro. Y claro, efectivamente, no tienes que filtrar tanto porque es mucho más fácil encontrarlos. Vamos a ir terminando, pero hay un par de preguntas que son obligadas en las entrevistas de este podcast. La primera es que, como te decía antes, esto va de aprender un poquito cada día y siempre pido ayuda a los entrevistados. ¿Qué 3 libros, aunque me valen películas y documentales también, o juegos de rol si quieres, recomendarías tú? ¿Cuáles te han marcado más? Vale, o sea, no con ningún propósito educativo ni nada, sino simplemente cosas que para mí son te han marcado y que son importantes y que te han formado tu visión del mundo, por ejemplo. Vale. Esa pregunta me mola mucho. Pues, mira, supongo que va a ser raro, pero bueno. Si tuviera que hablar de una peli que me ha marcado mucho y que he visto montones de veces, yo te pondría Conan el Bárbaro de Schwarzenegger. Creo que es una obra maestra muy, muy, muy poco apreciada. Y tú puedes decir, vale, una película chorra y no sé qué. Pero a mí me marcó muy profundamente. Y ha influido mucho en la clase de persona que soy porque creo que transmite muy bien el papel que tiene el azar en la vida, el papel que tiene la persistencia y el papel, además Conan es un personaje que a lo largo, luego ya cuando leí las novelas, yo primero vi la película y luego leí los cómics y luego leí las novelas, cambia de carrera muchas veces. Conan a lo largo de su vida en muchísimas cosas hasta que acaba siendo rey, ¿no? Y creo que esa voluntad de decir, pues me voy a meter a pirata, porque me han proclamado pirata los tíos estos. ¿Y tú sabes ser pirata? Yo que pues ya voy a saber, pero yo me pongo. Bueno, voy a robar, ¿por qué? Pues no se hace otra cosa, ya está, ¿sabes? Creo que es muy significativa. Si tuviera que recomendar un libro, por no repetir la película, recomendaría El Señor de los Anillos. Para mí El Señor de los Anillos es el libro que más veces he leído. Yo cuando dejé de contar las veces, hace de esto ya muchos años, iba por 150. O sea, durante una década de mi vida, así desde los 11 hasta los 20 y algo, siempre estaba leyendo El Señor de los Anillos, además de cualquier otra cosa que yo estuviera leyendo. O sea, yo dejé de contar en 150 veces, lo he leído más veces, también es verdad que ya en los últimos tiempos, ya, pero al menos una vez al año cae, mínimo una vez al año cae, porque creo que es una obra cumbre de la fantasía, y creo que la fantasía es el género literario más fundacional y más universal. O sea, la fantasía fue la primera literatura que existió. Y creo que es esencial mantenerse en contacto con eso. Aunque podría citarte, también voy a regalarte, a mí los 2 libros que me hicieron psicólogo fueron Dune y Fundación, de Isaac Asimov. Esos 2 libros fueron los que crearon en mí la vocación de psicólogo. Por cómo aproximan el estudio del comportamiento humano, Dune en el nivel individual y Fundación en el nivel social. Si tuviera que recomendarte un juego de rol, Vampiro la Mascarada. ¿Vale? Porque es un juego
Pues el juego de mesa es un juego sobre la moral y las consecuencias de lo que haces y cómo determinadas cosas te pueden o no convertir en un monstruo. Si tuviera que recomendar un videojuego, The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us es un videojuego basado en una especie de apocalipsis zombie que explora la relación entre un hombre y una chica a la que tiene que adoptar. Y luego en la segunda parte se invierten los roles y la protagonista, una de las protagonistas es la chica. No quiero contarte mucho por la trama, es durísimo, pero me parece una de las lecciones de storytelling más magistrales que existen. Y por último, por no darte mucho más la vara, si tuviera que recomendarte música, yo soy devoto absoluto de los Queen y de los Depeche Mode, y yo creo que son dos grupos que uno tiene que escuchar en la vida para disfrutar de las que son, creo yo, las dos mejores voces masculinas de la historia de la música. Pues mira, The Last of Us, yo llevaba mucho sin jugar a videojuegos y hace un par de años me dio por volver a jugar y aluciné. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Es una película vivida, o sea, es una pasada, es una locura. Nos quedaría una pregunta habitual, pero creo que me la voy a guardar para una segunda parte porque es extensa vale. Y no quiero porque tiene que ver con la felicidad y tus aprendizajes sobre la felicidad y ahí no querría que corrieras. O sea, que otro día, en otro momento, hacemos una segunda parte. Antes de despedirnos, probablemente la gente te conozca ya, pero ¿dónde podemos seguirte, leer lo que escribes y sobre todo aprender de ti? Pues tengo un blog llamado Seco de Confirmación, que es irregular, pero que ahora estoy haciendo un esfuerzo concertado por añadir más contenido y por mantenerlo, porque cada vez estoy más desencantado con las redes sociales y cada día está más cerca el momento en el que me borre. Y de hecho cada vez más considero que es una cuestión de salud social, mental, el quitarse esas cosas de en medio. Por ahora soy bastante activo en Twitter con mi nombre, Ramón Nogueras, o sea, es fácil de encontrar, y en Instagram también con el mismo nombre de usuario. Entonces, tengo un canal de YouTube al que de vez en cuando subo alguna cosa, pero tampoco le hago mucho caso. Y ahora que por lo visto además ya no lo voy a monetizar porque yo llego tarde a todo, pues tampoco. Ahora me están diciendo algunos amigos que tendría que hacerme un canal de Twitch y no sé qué y no sé cuánto, pero es que no me da la puta vida, tío, yo qué sé. No sé si es que ya estoy mayor, pero ya a mí yo pienso en meterme en otro berenjenal más y digo, hostia, qué padre. Pero bueno, igual un día se me cruzan los cables y pruebo, quién sabe. Te entiendo bien. Oye, Ramón, un placer, me lo he pasado muy bien. Igualmente. Te perseguiré de nuevo cuando esté el libro, yo creo, y cuando me lo haya leído y lo comentamos y así retomamos lo que se ha quedado pendiente. Cuando tú quieras, Jaime, ha sido un placer por mi parte también.